Nadie se atrevería a imaginar que aquel hombre silencioso, de mirada profunda y piel curtida por el sol, un humilde apache que un día golpeó la puerta de Helena, terminaría por convertirse en el hacendado más acaudalado de toda la vasta región de Sonora. Mucho menos que el amor inesperado que floreció entre ellos transformaría para siempre dos mundos que se creían irreconciliables, dos culturas enfrentadas por la historia y el prejuicio, uniendo destinos que parecían condenados a la enemistad eterna. En los vastos y despiadados llanos de Sonora, donde el sol caía con una fuerza brutal y la supervivencia era un arte dominado por unos pocos afortunados, vivía Helena Morales. A sus 28 años, con el cabello castaño que enmarcaba un rostro marcado por la adversidad y unos ojos verdes tan intensos como esmeraldas recién descubiertas, Helena había aprendido de la manera más dura que la vida no ofrece regalos a quienes nacen sin el respaldo de un apellido importante. Su rancho había sido propiedad de Manuel, su difunto esposo, un hombre bueno y honesto, pero sin fortuna, cuya vida fue truncada 2 años atrás en un trágico accidente con el ganado. Desde aquel día fatídico, Helena había librado una batalla solitaria e implacable contra las deudas crecientes, los prestamistas despiadados que acechaban como buitres, y el desprecio silencioso de un pueblo entero que consideraba inaceptable, casi una afrenta, que una mujer osara manejar tierras sin la supervisión, la guía y la protección de un hombre. Su espíritu, sin embargo, se negaba a doblegarse, impulsado por una fuerza interior que solo la desesperación más profunda podía forjar en el alma humana, una determinación férrea por honrar la memoria de su esposo y proteger el último vestigio de su hogar en un mundo que parecía querer arrebatarle todo lo que le quedaba. La madrugada del 15 de septiembre de 1885 amaneció como cualquier otra en el rancho La Esperanza, con Helena levantándose antes del sol. Sus manos, ya acostumbradas a la rudeza del trabajo, ordeñaban las pocas vacas que le quedaban, cada gota de leche un recordatorio de su precaria situación. Con esmero y precisión, preparaba el queso fresco que luego vendería en el mercado de Magdalena, su única fuente de ingresos, el hilo delgado que la mantenía aferrada a su hogar. Pero aquel día, la monotonía se rompió. Nubes oscuras y ominosas, cargadas de una electricidad palpable, comenzaron a acumularse en el horizonte, anunciando una tormenta de proporciones épicas. No era una tormenta común, era un presagio, una fuerza implacable de la naturaleza que, sin saberlo Helena, estaba a punto de desatar no solo su furia sobre la tierra, sino también una serie de eventos que cambiarían su destino para siempre, empujándola hacia un camino inexplorado y lleno de desafíos que jamás habría podido anticipar en sus sueños más inquietantes. Cuando los primeros truenos, profundos y resonantes, retumbaron con una intensidad ensordecedora sobre las montañas, el corazón de Helena se encogió. Corrió con la urgencia dictada por la experiencia a asegurar a los pocos animales que le quedaban en el establo, tratando de proteger lo poco que poseía de la inminente furia del cielo. El viento, entonces, comenzó a aullar con una ferocidad desatada, como un demonio furioso liberado de sus cadenas, arrancando con una violencia brutal las tejas del techo de su querida quesería, el lugar que representaba su única fuente real de ingresos, el sustento de su vida. Los rayos, caprichosos y cegadores, iluminaban el cielo nocturno como cicatrices plateadas, efímeras pero impactantes, mientras la lluvia caía con la fuerza abrumadora de 1000 cascadas desbocadas, transformando la tierra en un lodazal y ahogando cualquier esperanza que Helena pudiera haber albergado. Esa noche,
acurrucada en su pequeña y ahora vulnerable casa, escuchando el rugido implacable de la tormenta que destruía años de trabajo arduo y sacrificio, Elena lloró. Lloró por primera vez. En meses, lágrimas de desesperación y resignación que empapaban sus mejillas, el peso de su soledad y la magnitud de la catástrofe aplastando su espíritu ya quebrantado. No tenía dinero para reparar el techo destrozado, y sin la quesería en funcionamiento, perdería el rancho en menos de 2 meses, entregándose al abismo de la ruina total. Al amanecer, el panorama era aún más desolador de lo que Elena había imaginado en sus peores pesadillas. La furia de la tormenta había dejado una marca indeleble. El techo de la quesería había desaparecido casi por completo, como si hubiera sido arrancado por una mano invisible y gigante. Las tejas rotas, fragmentos dispersos de lo que alguna vez fue su sustento, cubrían el suelo como los restos de sus propios sueños destrozados, esparcidos sin piedad. Las paredes de adobe, antaño sólidas y protectoras, se habían agrietado y desmoronado por la humedad implacable, revelando la fragilidad de su estructura. Todo el equipo para hacer queso, esencial para su negocio, estaba empapado e inservible, cubierto de lodo y escombros, un testimonio mudo de la devastación. Elena, con el alma encogida por la desesperación, se sentó entre los escombros, sintiendo el frío de la tierra bajo sus manos, y contempló la magnitud del desastre, el peso de la ruina aplastando su espíritu. Necesitaría al menos 50 pesos para las reparaciones más básicas, una suma que representaba una fortuna inalcanzable para ella, una cantidad que no poseía ni tenía esperanzas de conseguir en su actual situación. Los pocos hombres del pueblo que podían realizar el trabajo de reparación exigían precios exorbitantes, sumas que Elena, en su situación de extrema necesidad, simplemente no podía pagar. Para empeorar las cosas, muchos de ellos seguían las órdenes silenciosas y maliciosas de don Fernando Salinas, el hombre más poderoso de la región, quien, como un buitre paciente y calculador, esperaba con avidez el momento de su desesperación total para arrebatarle sus tierras. Estas órdenes no escritas de no ayudarla eran una forma de asfixia económica, una estrategia cruel para acorralarla y obligarla a vender su rancho a un precio irrisorio. Fue mientras contemplaba su ruina, el panorama desolador de su vida desmoronándose ante sus ojos, que Elena escuchó pasos lentos y vacilantes acercándose por el sendero polvoriento que conducía a su rancho. Su corazón, ya golpeado por la angustia, dio un vuelco al preguntarse quién podría ser, en ese momento de su mayor vulnerabilidad. Al levantar la vista, con una mezcla de aprensión y una chispa de curiosidad, Elena vio una figura alta y delgada que caminaba lentamente hacia ella, emergiendo de la bruma matutina. Era un hombre de piel intensamente bronceada por el sol, con el cabello negro y lacio cayéndole hasta los hombros y unos ojos oscuros que, a pesar de la distancia, parecían reflejar una tristeza profunda, una historia no contada de penas y pérdidas. Su atuendo era modesto. Vestía pantalones de cuero gastados por el tiempo y el uso, una camisa de algodón remendada y llevaba un morral pequeño sobre el hombro que parecía contener todas sus posesiones, todo lo que le quedaba en el mundo. El hombre se detuvo a unos pocos metros de distancia, observándola con una mezcla de respeto y cautela, sin acercarse demasiado, manteniendo una distancia prudente que Elena agradeció en su estado de vulnerabilidad. Elena notó de inmediato los rasgos distintivos que lo identificaban, inconfundiblemente como apache, y un escalofrío de miedo, mezclado con una innegable curiosidad, recorrió su espalda. La fama de los apaches como guerreros feroces, implacables y temibles
Resonaba en las historias que se contaban en el pueblo, historias que le habían infundido temor desde niña. Sin embargo, este hombre, a pesar de su apariencia imponente, no mostraba ningún signo de agresividad. Su postura era calmada, casi contemplativa, lo que la desconcertó profundamente. «Señora», dijo él, con un español que, aunque marcado por un acento pronunciado, era perfectamente comprensible, «disculpe la molestia. He visto su techo destruido. Yo puedo arreglarlo». Sus palabras resonaron en el aire de la mañana, ofreciendo una inesperada luz en la oscuridad de su desesperación. Elena se puso de pie lentamente, evaluando la situación con una mezcla de desconfianza y la pequeña chispa de esperanza que su oferta encendía en su interior. El hombre era claramente apache, lo que sin duda significaría problemas, grandes problemas con los vecinos del pueblo si se enteraban de su presencia. Pero en sus ojos ella notó algo más. Algo que trascendía las barreras de la etnia y el miedo. Había hambre allí, no solo de comida, sino de propósito, de dignidad, de una oportunidad para demostrar su valía en un mundo que lo había despojado de todo. «¿Cuánto cobraría?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro, aunque sabía en lo más profundo de su ser que probablemente no podría pagar ni un centavo, su bolsillo vacío y sus esperanzas menguando. El apache, con una mirada pensativa, volvió a observar el techo destruido, calculando mentalmente la magnitud del trabajo necesario, el tiempo que le llevaría y los materiales que requeriría. Su rostro, inexpresivo un momento antes, ahora reflejaba una concentración intensa. 3 comidas al día mientras trabaje y un lugar donde dormir. Nada más, respondió él con una voz serena y sin pretensiones. La respuesta sorprendió por completo a Elena, golpeándola con la fuerza de una revelación. Los otros trabajadores, los del pueblo, habían exigido sumas de dinero imposibles de conseguir para ella, sumas que la habrían hundido aún más en la desesperación. Pero este hombre, este desconocido apache, solo pedía lo esencial para subsistir, lo básico para su supervivencia. Era una oportunidad que Elena, a pesar de los riesgos y las consecuencias sociales que sabía que enfrentaría, no podía desperdiciar en su situación límite. «¿Sabe realmente cómo reparar techos?», preguntó Elena, su mirada escrutando el rostro del apache en busca de cualquier indicio de engaño o falsedad, de cualquier señal que delatara una falta de habilidad o intención. La desesperación la hacía cautelosa, pero la esperanza la empujaba a arriesgarse. «Mi pueblo construía casas que resistían tormentas peores que esta», respondió él con una dignidad contenida, una chispa de orgullo brillando en sus ojos oscuros, un eco de una historia ancestral de conocimientos y resistencia. «Trabajé en la construcción de la misión de San Xavier del Bac antes de que todo cambiara». Había un dolor palpable en esas últimas palabras, una historia no contada de pérdidas y transformaciones que Elena intuía en lo más profundo de su ser, un capítulo oscuro en la vida de aquel hombre. Sin embargo, a pesar de su curiosidad, no se atrevió a preguntar, consciente de la delicadeza del momento y de su propia necesidad. Lo que importaba, en ese instante crítico, era que Elena necesitaba ayuda desesperadamente, una ayuda que parecía inalcanzable, y este hombre, este misterioso apache, la ofrecía a un precio que milagrosamente podía pagar, una oportunidad que la vida le tendía en medio de la ruina. «¿Cómo se llama?», preguntó Elena finalmente, su voz un susurro cargado de una nueva esperanza que comenzaba a florecer en su interior. «Kai», respondió él simplemente, su nombre resonando en el aire matutino. «Significa el que construye en mi lengua». Elena tomó una decisión que sabía que le traería problemas, murmuraciones y el desprecio aún mayor del pueblo, pero era su única esperanza.
la última carta que le quedaba en la mano para no perder todo. «Está bien, Kai», dijo con una determinación que la sorprendió a sí misma, una fuerza que no sabía que poseía. «Puede quedarse en el granero y comer conmigo, pero quiero el techo terminado en una semana. No puedo esperar más». Kai asintió solemnemente, sus ojos profundos mostrando una seriedad inquebrantable. «Estará terminado en 5 días, señora, y estará mejor construido que antes. Resistirá cualquier tormenta». Mientras Elena le mostraba a Kai dónde podía descansar en el granero, un espacio humilde pero seguro, y le servía el primer plato de comida caliente que el apache había probado en días, una calidez inusual comenzó a tejerse entre ellos. Ninguno de los dos, en ese instante de humilde intercambio, sabía que estaban sentando las bases de una historia que desafiaría todos los prejuicios arraigados de su tiempo, una narrativa que trascendería las barreras culturales y transformaría para siempre sus vidas. Esa misma tarde, Remedios Vázquez, la lavandera más chismosa y entrometida de todo el pueblo, una mujer con la capacidad de tejer historias de la nada, vio humo saliendo de la chimenea del rancho de Elena. Sus ojos curiosos, siempre al acecho, también divisaron una figura extraña trabajando incansablemente en el techo. Con la rapidez de un rayo, Remedios corrió inmediatamente a contarle a don Fernando lo que había visto, sus palabras cargadas de malicia y una satisfacción disimulada. La semilla del conflicto, oscura y latente, había sido plantada, y pronto germinaría en una tormenta mucho más destructiva y personal que aquella que había arrasado el techo de Elena, amenazando con desatar una furia humana que pondría a prueba la incipiente conexión entre Elena y Kai. Al amanecer del segundo día, Elena despertó con un sonido rítmico y constante, el eco familiar de martillo golpeando madera que resonaba en la quietud de la mañana. Desde su ventana, un marco hacia el nuevo día, pudo ver a Kai ya trabajando en el techo, moviéndose con una gracia y una seguridad que la sorprendieron profundamente. No era la torpeza desesperada de un hombre buscando empleo, sino la precisión meticulosa de alguien que conocía su oficio a la perfección. Cada golpe de martillo, una declaración de maestría. Durante el desayuno, Elena observó las manos de Kai, mientras comía, notando la dualidad de su fuerza. Eran manos fuertes y callosas, que hablaban de años de trabajo manual arduo y constante, de una vida dedicada al esfuerzo físico, pero también poseían una delicadeza inesperada, una suavidad que sugería algo más refinado en su pasado. Quizás la habilidad para crear, no solo para construir. Cuando Kai le agradeció por la comida en un español perfectamente pronunciado, sin rastro de acento o vacilación, Elena se atrevió a preguntarle dónde había aprendido el idioma con tanta fluidez. Su curiosidad, contenida hasta ese momento, finalmente desbordó. «Mi padre me envió a la escuela de la misión cuando era niño», explicó Kai, su mirada perdida en recuerdos distantes, en un pasado que parecía lejano y borroso. Los franciscanos enseñaban a los niños que querían aprender. Yo era bueno con los números y las construcciones. Una pausa se hizo presente, cargada de melancolía. Pensaron que podría ser útil como intermediario entre nuestros pueblos. «¿Y qué pasó?», preguntó Elena, su voz llena de una genuina curiosidad, sintiendo que había tocado una fibra sensible en el hombre. La expresión de Kai se ensombreció, un velo de dolor cubriendo sus ojos. «La guerra pasó, señora. Siempre pasa la guerra». Después del desayuno, Elena salió al exterior para observar el trabajo más de cerca, ansiosa por comprender la magnitud de lo que Kai estaba logrando. Lo que vio la dejó sin aliento, una mezcla de asombro y admiración que la invadió por completo. Kai no solo estaba reemplazando las tejas rotas del techo, tarea que ya de por sí era considerable. Estaba reforzando toda la estructura con técnicas de construcción que Elena nunca había visto.
métodos que trascendían el conocimiento local. Utilizaba vigas de madera en ángulos específicos, calculados con una precisión asombrosa, que distribuían mejor el peso de la cubierta, creando una resistencia superior a cualquier tormenta futura. Además, había comenzado a construir un intrincado sistema de canaletas que dirigiría el agua de lluvia, lejos de los cimientos, protegiendo así la integridad de la que sería a largo plazo. «Esto es mucho más de lo que acordamos», comentó Elena, su voz teñida de una profunda impresión por la calidad y el detalle del trabajo de Kai. «Un techo debe durar generaciones», respondió Kai, sin levantar la vista de su labor, su concentración inquebrantable. «No tiene sentido hacer algo a medias cuando se puede hacer bien». Sus palabras resonaron con la verdad, una ética de trabajo que Elena admiró profundamente. Mientras los días pasaban y el sol se alzaba y ponía sobre el rancho, Elena notó que Kai trabajaba incansablemente, desde el amanecer hasta el atardecer, con apenas descansos. Su dedicación era absoluta, un reflejo de su compromiso con la tarea encomendada. Durante las comidas hablaban poco, pero Elena comenzó a anotar, en la intimidad de sus pensamientos, detalles sobre él que la intrigaban cada vez más. Descubrió que Kai sabía leer y escribir, una habilidad poco común entre muchos hombres del pueblo, un signo de una educación que iba más allá de lo esperado. También aprendió que tenía conocimientos sobre plantas medicinales, una sabiduría ancestral que aplicó con destreza para curar una herida infectada en una de sus vacas, demostrando una compasión y una habilidad que la conmovieron. Y por las noches, cuando él creía que ella no lo observaba, Kai tallaba pequeñas figuras de madera con una habilidad artística extraordinaria, verdaderas obras de arte que revelaban una sensibilidad y un talento oculto en aquel hombre silencioso, un contraste fascinante con la fuerza bruta de su trabajo diario. Su presencia, su trabajo, su arte, todo en Kai comenzaba a tejerse en el corazón y la mente de Elena, creando una conexión que trascendía las palabras y los prejuicios. El cuarto día, mientras Elena se ocupaba de preparar la comida, el aroma de tortillas recién hechas llenando la pequeña casa, escuchó voces alteradas, el sonido de hombres a caballo acercándose rápidamente al rancho. Un escalofrío de aprensión le recorrió la espalda. Por la ventana, su corazón se aceleró con una punzada de miedo al ver a don Fernando Salinas, el hombre más influyente y temido de la región, acompañado de 3 de sus hombres, todos montados a caballo y con expresiones severas, casi amenazantes en sus rostros. No había duda, habían venido por Kai. La paz que se había asentado en el rancho desde la llegada del Apache se rompió abruptamente, reemplazada por la ominosa sensación de un conflicto inminente. Don Fernando, con una voz potente que buscaba intimidar, gritó antes de desmontar: «Elena Morales, sabemos que tienes un Apache trabajando aquí. Eso es inaceptable, una afrenta a nuestro pueblo y a la memoria de tu esposo». Elena salió de la casa para enfrentarlos, con la cabeza alta a pesar de que sus manos temblaban ligeramente, traicionando el miedo que sentía en su interior. «Tengo un trabajador reparando mi techo, don Fernando», replicó con firmeza. Su voz, aunque un poco quebradiza, se mantenía desafiante. «No veo cómo eso le concierne a usted». Uno de los hombres de don Fernando, un tipo corpulento y con una mirada de desprecio, rugió, escupiendo en el suelo para enfatizar su punto. «Es un salvaje. Probablemente está espiando nuestras defensas para atacarnos después, para traernos la desgracia a todos». Kai, al escuchar las voces alteradas y la tensión creciente, había bajado del techo. Se mantuvo a una distancia respetuosa, pero visible, con las manos relajadas a los costados, una postura que buscaba mostrar que no representaba ninguna amenaza, que sus intenciones eran pacíficas. Su porte era digno, pero no desafiante, una mezcla de orgullo y sumisión estratégica.
Ese hombre, dijo don Fernando, señalando a Kai con un desprecio palpable, es un enemigo de nuestro pueblo. Los apaches han matado a familias enteras en estas tierras. ¿Cómo puede ser tan irresponsable? Elena, de darle refugio, de darle cobijo a una bestia salvaje. Ese hombre está reparando mi techo, replicó Elena con una firmeza inquebrantable, su voz resonando con una convicción que sorprendió a los presentes. No ha mostrado ninguna agresividad. Ha trabajado honestamente a cambio de comida y refugio, y es lo único que ha pedido. Don Fernando, con un gesto amenazador, se acercó a Elena, su rostro endurecido por la ira y el desprecio. «Te doy 24 horas para que lo eches de aquí», sentenció con voz grave y autoritaria. «Si mañana al mediodía sigue en tu propiedad, tomaremos medidas para proteger al pueblo. No nos dejas otra opción». Después de que se marcharan, dejando tras de sí un rastro de polvo y una tensa quietud en el aire, Elena encontró a Kai terminando de limpiar sus herramientas del día, su expresión serena y casi melancólica. Esperaba encontrarlo preocupado o asustado, pero su semblante era inalterable, como si la amenaza no le afectara en lo más mínimo. «¿Puedo irme esta noche?», le dijo Kai a Elena, sin mirarla directamente a los ojos, su voz baja y cargada de una resignación que Elena sintió en lo más profundo de su ser. «No quiero traerle problemas, señora. Ya ha hecho usted demasiado por mí». «No», respondió Elena con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma, una fuerza interior que no sabía que poseía. «Usted ha trabajado honestamente. Merece terminar lo que empezó. No permitiré que lo echen por algo que no ha hecho». Kai la miró entonces con una intensidad que la hizo temblar, una mirada que trascendía las palabras y la conectaba con el alma de aquel hombre. «¿Por qué arriesga tanto por un extraño, señora? ¿Por qué se pone en peligro por alguien como yo?». Elena pensó en la pregunta mientras preparaba la cena, la luz de la lámpara bailando en la oscuridad de la cocina. ¿Por qué arriesgaba su reputación, su seguridad, su hogar por un hombre que apenas conocía, un hombre de una cultura diferente, estigmatizado por el pueblo? Tal vez, se dijo Elena a sí misma, era porque reconocía en él algo que entendía demasiado bien, la soledad de quien no encaja en ningún lugar, la marginación de ser diferente en un mundo que condena la individualidad. Tal vez era el dolor de quien ha perdido más de lo que el corazón puede soportar, un sufrimiento compartido que los unía en su vulnerabilidad. Porque todos merecen una oportunidad de demostrar quiénes son realmente, respondió finalmente, su voz firme y llena de convicción, reflejando una verdad universal que sentía en lo más profundo de su ser. «Y porque veo en usted a un hombre bueno, Kai, un hombre noble que ha sufrido injusticias, un hombre con un corazón puro». Esa noche, mientras Kai dormía en el granero, un sueño tranquilo que contrastaba con la agitación de su propia alma, Elena permaneció despierta. Contemplaba las estrellas desde su ventana, cada punto de luz en la inmensidad del cielo, un recordatorio de la inmensidad de su propia soledad y de la inesperada compañía que había encontrado. No sabía qué traería el día siguiente, ni la incertidumbre que se cernía sobre su rancho y su futuro. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, una sensación de calidez la invadió. No se sentía completamente sola. Había encontrado en ese apache silencioso algo que había perdido cuando su esposo murió, la presencia reconfortante de alguien en quien podía confiar, un refugio inesperado en medio de la tormenta de su vida. Lo que Elena no sabía era que Kai también permanecía despierto, con las manos hábiles tallando una pequeña figura de madera a la tenue luz de la luna. Era la representación de una mujer valiente con los brazos extendidos, en una pose de protección, resguardando su hogar con una ferocidad silenciosa. Era la primera vez en años que alguien había defendido su derecho a existir con dignidad,
a ser visto no como una amenaza o un salvaje, sino como un ser humano. Y esa defensa, ese acto de fe y valentía de Helena, había despertado en su corazón sentimientos que creía muertos para siempre, emociones que habían sido enterradas bajo años de dolor y desconfianza. Al amanecer del quinto día, un sol abrasador se alzaba sobre el horizonte, prometiendo un calor intenso que parecía presagiar la inminente tormenta humana. Ambos, Helena y Kai, sabían en lo más profundo de su ser que algo esencial había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente una patrona desesperada y un trabajador hambriento, unidos por un acuerdo de inconveniencia. Eran dos almas heridas que habían encontrado un refugio inesperado en la comprensión mutua, en la empatía silenciosa que se tejía entre sus miradas y sus acciones. Sin embargo, lo que no sabían era que las pruebas más difíciles, los verdaderos desafíos a su incipiente conexión, apenas estaban comenzando, esperando acechantes en las sombras del destino. Helena había pasado la mañana ayudando a Kai a darle los toques finales al techo, pasándole herramientas con una sincronización casi perfecta, una danza silenciosa de colaboración. Con cada teja colocada, admiraba la transformación completa de su quesería, que ahora no solo estaba reparada, sino que había sido mejorada, reforzada con una maestría que superaba con creces su estado original. Cuando las campanadas del pueblo marcaron las 12 del mediodía, un sonido resonante que se extendió por los llanos, Helena vio una nube de polvo acercándose rápidamente por el sendero. Su corazón dio un vuelco. No venían solo don Fernando y sus 3 hombres de ayer. Esta vez traían consigo a una docena de pobladores, todos armados con rifles y con expresiones en sus rostros que no prometían nada bueno, solo una resolución sombría y amenazante. «Es hora de que te vayas», le murmuró Helena a Kai, su voz tensa por la aprensión, mientras observaban al grupo acercarse, cada paso una amenaza. «¡No!», respondió Kai con una calma sorprendente, bajando lentamente del techo, su figura imponente contrastando con la inminente turba. «Un hombre no huye cuando una mujer valiente ha arriesgado todo por defenderlo. Si van a juzgarme, que me juzguen de frente». Don Fernando, con una expresión triunfante que no ocultaba su crueldad, desmontó de su caballo, seguido por los otros hombres que se dispersaron, formando un semicírculo amenazante alrededor del rancho, cercando a Helena y Kai. Entre ellos, Helena reconoció a algunos de sus vecinos, hombres a quienes había conocido toda su vida. Patricio, el herrero, un hombre rudo pero de corazón, noble. Esteban, el comerciante, cuya ambición a menudo superaba su moral. E incluso el joven Miguel, quien había compartido juegos infantiles con su difunto esposo Manuel. «Se acabó el tiempo, Helena», declaró don Fernando con una voz autoritaria que resonó en el aire tenso. «Ese salvaje debe irse ahora mismo o tomaremos medidas más drásticas. No lo permitiremos más». Kai se acercó con paso tranquilo, manteniéndose entre Helena y el grupo de hombres armados, interponiendo su cuerpo como un escudo. Su postura era relajada, pero alerta, la de un guerrero experimentado que había enfrentado situaciones similares o incluso peores en el pasado. «Señores», dijo Kai en un español claro y pausado, su voz resonando con una calma inusual en medio de la tensión, «he terminado el trabajo para el que fui contratado. No he causado problemas a nadie. Solo pido el respeto que merece cualquier trabajador honesto». «Los únicos problemas que causas es estar vivo», rugió Patricio, el herrero, levantando su rifle con una furia descontrolada. «Tu gente mató a mi hermano en una incursión hace 3 años. No mereces vivir». La acusación golpeó el aire como un látigo, trayendo a la memoria el dolor y la tragedia de un pasado violento. Kai cerró los ojos por un momento y cuando los abrió,
Elena vio en ellos un dolor tan profundo, una tristeza tan abrumadora que le partió el corazón. «Yo también he perdido hermanos», respondió Kai, su voz quebrada pero firme, un susurro lleno de una pena ancestral. «He perdido a mi esposa, a mis hijos, a mi pueblo entero, pero el dolor no me ha convertido en un asesino de inocentes». El silencio que siguió fue tenso, como una cuerda a punto de romperse, cada segundo una eternidad cargada de expectación. Nadie esperaba esa confesión, esa vulnerabilidad tan cruda, expuesta ante sus enemigos, una verdad desgarradora que desarmó por un instante el prejuicio. Don Fernando, astuto y calculador, aprovechó el momento de vacilación general. «Bonitas palabras, Apache», dijo con una sonrisa cruel y despectiva, «pero las palabras no cambian lo que eres. Tu raza es violenta por naturaleza. Es solo cuestión de tiempo antes de que muestres tu verdadera cara, la bestia que llevas dentro». «¡Basta!», gritó Elena, saliendo de detrás de Kai para enfrentar al grupo con una determinación inquebrantable, su voz resonando con furia. «Han venido a mi propiedad con armas a amenazar a un hombre que no ha hecho nada malo. ¿Desde cuándo el trabajo honesto es un crimen? Respondan». «Desde que decides proteger a un enemigo de nuestro pueblo», replicó don Fernando con una frialdad glacial, sus palabras cargadas de desprecio y resentimiento. «Tu difunto esposo se estaría revolcando en su tumba si supiera que estás compartiendo techo con un salvaje. Es una vergüenza para su memoria». La mención de Manuel, de su esposo fallecido, enfureció a Elena más que cualquier insulto personal, más que cualquier amenaza directa a su propia seguridad. Era una afrenta a la memoria de un hombre justo. «No se atreva a hablar de mi esposo», exclamó Elena, su voz vibrando con una furia contenida. Manuel era un hombre justo que juzgaba a las personas por sus acciones, no por su raza. Él no era como ustedes, llenos de odio y prejuicios. «Entonces era un tonto igual que tú», exclamó Esteban, el comerciante, con una crueldad que Elena no le conocía. «Y mira dónde terminó, muerto y dejándote en la ruina. Tu bondad te llevó a la perdición». Las palabras crueles y despiadadas sobre Manuel fueron la gota que derramó el vaso, el límite que no podía ser cruzado. Kai, que había permanecido inmutable como una estatua de piedra durante todo el intercambio de insultos y acusaciones, dio un paso adelante. Su expresión, antes serena, se transformó en algo que hizo que varios hombres retrocedieran instintivamente, un atisbo de furia controlada en sus ojos. «Pueden insultarme todo lo que quieran», dijo Kai, su voz grave y baja, pero con una intensidad que cortó el aire. «Pero respeten la memoria de su esposo. Era un buen hombre que me vendió provisiones cuando otros me las negaban, cuando me rechazaban por mi raza. Nunca me trató como algo menos que humano». La revelación sorprendió a todos, especialmente a Elena. ¿Manuel había conocido a Kai? ¿Había comerciado con él? «Conocí a Manuel», continuó Kai, su voz más suave. «Lo conocí hace 2 años cuando mi tribu todavía comerciaba pacíficamente en estos territorios. Su esposo era uno de los pocos que trataba con nosotros con honestidad y respeto». Don Fernando, sintiendo cómo la situación se le escapaba de las manos, cómo el control que creía tener se desvanecía, decidió actuar con contundencia. «Suficiente charla, Apache», gritó don Fernando, su voz resonando con una autoridad forzada que buscaba reafirmar su dominio. «Tienes 5 minutos para recoger tus cosas y largarte. Si después de eso sigues aquí, te sacaremos a golpes, no tendremos piedad». «¿Y si lo tocan?», dijo Elena, su voz fría y cargada de una furia que sorprendió a todos los presentes, una determinación que nunca antes habían visto en la viuda. «Dispararé al primero que se acerque. Esta es mi propiedad y él es mi empleado. Tienen tanto derecho a estar aquí como yo tengo a echarlos a ustedes, invasores».
El grupo de hombres murmuró inquieto, las miradas incómodas intercambiándose entre ellos. Nadie esperaba que la viuda, siempre percibida como suave y aparentemente indefensa, mostrara tanta determinación, tanta valentía. Varios hombres intercambiaron miradas incómodas. La amenaza de Elena, aunque audaz, era inminente. «No harás tal cosa, mujer», desafió don Fernando, aunque había una evidente incertidumbre en su voz, una grieta en su arrogancia. «No dispararás. No tienes el valor para matar a sangre fría». Elena desapareció un momento dentro de la casa y regresó con el rifle de caza de Manuel, su difunto esposo. Lo empuñaba con una familiaridad que sorprendió a todos. El arma, cargada y lista para ser usada. «¡Pruébame!», dijo con una voz firme y desafiante, apuntando directamente al pecho de don Fernando, sus ojos verdes brillando con una determinación inquebrantable. «He perdido todo lo que amaba una vez. No permitiré que vuelva a suceder. No permitiré que me arrebaten a Kai». Kai se mantuvo inmóvil en el centro del círculo de hombres armados, una figura imponente en medio de la tensión. Sus ojos, sin embargo, nunca dejaron de evaluar la situación, escudriñando cada movimiento, cada expresión. Como guerrero experimentado, Kai sabía que las probabilidades estaban en su contra, eran abrumadoras, pero también sabía que la desesperación podía convertir incluso las situaciones más imposibles en oportunidades, en un último recurso para la supervivencia. Su mano derecha se movió casi imperceptiblemente hacia el cuchillo oculto en su bota, un arma de último recurso, un as bajo la manga para un momento desesperado. Fue en ese momento de máxima tensión cuando el aire nocturno estaba tan cargado que parecía poder cortarse con un cuchillo, que un sonido que heló la sangre de todos los presentes llenó el ambiente. Era un ulular bajo y rítmico, un lamento ancestral que parecía venir de las montañas circundantes, un eco de la naturaleza salvaje, pero no era el canto de ningún búho conocido, ni el aullido de un coyote. Era algo más primitivo, más inquietante, un sonido que resonaba en lo más profundo del alma. Los hombres de don Fernando se detuvieron abruptamente, sus cuerpos tensos, sus miradas nerviosas escudriñando las sombras que danzaban bajo la luz plateada de la luna. «¿Qué diablos es ese ruido?», murmuró Patricio, el herrero, su voz apenas audible por encima del sonido que crecía en intensidad, una mezcla de miedo y desconcierto. El ulular se intensificó, multiplicándose hasta que pareció que las montañas mismas cantaban una canción de guerra ancestral, un lamento que se transformaba en una amenaza. Era un sonido que despertaba recuerdos primitivos de peligro mortal, que hacía que el instinto de supervivencia gritara alarmas en la mente de cada hombre presente, una advertencia de lo desconocido y lo peligroso. Kai sonrió por primera vez en toda la noche, y esa sonrisa transformó completamente su rostro, revelando una fuerza oculta, una autoridad que antes había permanecido velada. Ya no parecía el trabajador humilde que había reparado el techo de Elena. Ahora irradiaba la autoridad feroz de un guerrero apache en su elemento, un líder natural que había encontrado su propósito en el fragor de la batalla. «Mi gente», dijo simplemente, sus dos palabras llevando el peso de una amenaza mortal, una declaración de guerra inminente. El sonido del llamado de guerra se extendía ahora en todas las direcciones, respondido desde múltiples puntos en las montañas circundantes, creando un coro de voces ancestrales. Las sombras parecían moverse y cambiar de forma, como si la noche misma hubiera cobrado vida, revelando figuras sigilosas y amenazantes. Los caballos de don Fernando, sintiendo la presencia de una amenaza desconocida, comenzaron a ponerse nerviosos, relinchando y pateando el suelo con una inquietud animal.
sus instintos advirtiéndoles del peligro. Es solo el viento en las rocas, balbuceó Esteban, el comerciante, su voz temblorosa e incrédula. No puede ser. Sus palabras fueron cortadas abruptamente cuando las primeras figuras comenzaron a materializarse desde las sombras. Como surgiendo de la tierra misma, guerreros apaches, silenciosos y letales, aparecieron desde todas las direcciones, rodeando al grupo de don Fernando. Algunos emergían de detrás de rocas que parecían demasiado pequeñas para esconder a un hombre corpulento. Otros simplemente se separaban de las sombras, como si hubieran estado allí toda la vida, fusionados con la oscuridad. Los hombres de don Fernando se agruparon instintivamente, levantando sus armas con manos temblorosas, mientras se daban cuenta con un horror creciente de que estaban siendo rodeados por una fuerza que superaba sus números y claramente su habilidad en el combate. Los apaches se movían con la silenciosa eficiencia de depredadores naturales, posicionándose estratégicamente sin hacer ruido alguno, cada movimiento una parte de una táctica impecable. ¡Diablos!, exclamó uno de los hombres, su voz llena de pánico. ¡Estamos rodeados! El pánico comenzó a extenderse como un reguero de pólvora entre el grupo de don Fernando, un temor paralizante que se apoderaba de ellos. Estos eran hombres acostumbrados a intimidar a viudas indefensas y trabajadores solitarios, a ejercer su poder sobre los más débiles. No estaban preparados para enfrentar a guerreros apaches en su propio territorio, en la oscuridad de la noche, donde las leyendas cobraban vida. Las historias que habían escuchado sobre la ferocidad apache en combate, sobre su habilidad para desaparecer y aparecer como fantasmas, regresaron a sus mentes con una claridad cruel y aterradora, alimentando su miedo. Fue entonces cuando del grupo de apaches se destacó una figura, una presencia imponente que hizo que incluso los más valientes de los hombres de don Fernando sintieran un escalofrío de terror puro recorriendo su espina dorsal. Era un hombre mayor, montado en un magnífico caballo blanco, cuya crin y cola ondeaban al viento como una bandera. Su cabello plateado, largo y trenzado, estaba decorado con plumas de águila real, símbolos de su autoridad y sabiduría. Su presencia irradiaba una autoridad natural, una sabiduría ancestral que silenciaba cualquier objeción. Su rostro, surcado por las líneas profundas de una vida vivida intensamente, mostraba las cicatrices de alguien que había librado y ganado batallas que estos mexicanos no podían ni imaginar, historias grabadas en su piel. «Sagrado cielo», murmuró Patricio, el herrero, su voz apenas un susurro, reconociendo inmediatamente la legendaria figura. «Es Naalnish, el gran jefe». El nombre Naalnish corrió entre los hombres como un viento helado, un escalofrío de reconocimiento y temor. Todos habían escuchado hablar de Naalnish, el mítico jefe apache que había resistido tanto a los ejércitos mexicanos como a los americanos durante décadas, una figura casi legendaria en las montañas. Las historias decían que sus guerreros podían aparecer y desaparecer como fantasmas, que sus minas de plata eran más ricas que las del mismísimo gobierno mexicano, un rumor que ahora se confirmaba con la presencia de su ejército. Naalnish desmontó de su caballo con la gracia y agilidad de alguien mucho más joven, una mezcla de fuerza y experiencia. Se acercó lentamente al grupo de mexicanos que ahora parecían ratones acorralados por un gato depredador, sus armas temblorosas en sus manos. Cuando habló, su voz resonó con el poder acumulado de generaciones de líderes tribales, una autoridad innegable que llenaba el aire. «Soy Naalnish, jefe supremo de todas las bandas apache de Mindonsendosa, estas montañas», declaró en un español perfecto, sin rastro de acento, su voz un eco de la autoridad ancestral.
y el hombre que ustedes amenazan, el que intentaron linchar, es mi hijo adoptivo, heredero de mi posición y toda mi riqueza. Las palabras golpearon a don Fernando como martillazos, cada sílaba una revelación devastadora. Su rostro perdió todo color al comprender la magnitud de su error, un error catastrófico que podría costarle todo. No solo había antagonizado a un apache cualquiera, había declarado la guerra al heredero del jefe más poderoso y temido de toda la región, un hombre con recursos ilimitados y un ejército leal. Esto es territorio mexicano, balbuceó don Fernando, aunque su arrogancia anterior se había evaporado por completo, reemplazada por el pánico. No tienen autoridad legal aquí, no pueden hacer esto. Nalnish sonrió, pero no había calor alguno en esa expresión. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado presa fácil, una promesa de retribución. Joven ignorante, respondió con una voz que destilaba un desprecio controlado, cada palabra un golpe certero a la arrogancia de don Fernando. Estas montañas eran nuestras cuando el abuelo de tu abuelo aún no había nacido. Nuestros derechos sobre estas tierras están escritos en tratados firmados por el gobierno de tu país. Son ley. Uno de los guerreros se acercó a Nalnish y le entregó una bolsa de cuero cuidadosamente conservada, un objeto que contenía pruebas irrefutables. El jefe apache la abrió con un movimiento fluido y extrajo varios documentos que, incluso bajo la luz tenue de la luna, se veían oficiales e importantes, sellos y firmas que daban fe de su autenticidad. Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848. Leyó Nalnish con una voz que resonaba con autoridad legal, cada palabra un golpe a la ignorancia de don Fernando. Artículo 8. Los mexicanos establecidos en territorios anteriormente pertenecientes a México conservarán todos sus derechos de propiedad. Artículo 9. Los mexicanos en dichos territorios serán libres de conservar sus propiedades sin restricción. Los documentos pasaron de mano en mano entre los hombres de don Fernando, quienes los examinaron con creciente horror. Los sellos eran auténticos, las firmas reconocibles. Nalnish no solo tenía el poder de la fuerza bruta, tenía la ley de su lado, un arma aún más poderosa. Mis minas fueron legalmente registradas ante el gobierno mexicano en 1847, continuó Nalnish, disfrutando claramente del impacto devastador de sus palabras. Tengo más derecho legal a estar en estas tierras que cualquiera de ustedes, incluyendo a tu familia, don Fernando Salinas. Somos los verdaderos dueños de esta tierra. La mención específica de su nombre, con un tono tan íntimo y directo, hizo que don Fernando se tambaleara, su rostro lívido por la conmoción. Nalnish no solo sabía quién era, conocía su historia, su familia y probablemente sus debilidades más profundas. El apache había estado observando y planificando mucho antes de esta confrontación, cada movimiento un paso en su estrategia. De hecho, continuó Nalnish con una sonrisa que mostraba dientes perfectamente blancos y una malevolencia controlada. Mis registros muestran que las tierras que tu familia reclama como propias fueron compradas con oro robado de una de mis caravanas en 1852. Podría presentar una reclamación legal que te dejaría en la calle mañana mismo, don Fernando. Sin nada. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento entre las rocas, el único sonido en la tensa quietud. Don Fernando y sus hombres acababan de descubrir, de la manera más humillante posible, que no solo habían provocado a un enemigo poderoso, sino que habían desafiado a alguien que tenía todos los recursos legales, económicos y militares para destruirlos por completo. Eran meros peones en un juego que no comprendían, contra un rey que jugaba con maestría. Elena había observado toda la confrontación desde 1900, la puerta de su casa,
el rifle aún en sus manos temblorosas, un testigo silencioso de la revelación. La noticia de que Kai era el hijo adoptivo del legendario Nalnish la había dejado sin aliento, pero no había cambiado lo que sentía en su corazón. Había amado al trabajador humilde que reparó su techo, a ese hombre silencioso y noble que solo buscaba dignidad. Ahora descubría que ese mismo hombre era el heredero de un poder inimaginable, de una riqueza que superaba cualquier fantasía. Pero eso no es lo más importante esta noche, continuó Nalnish, dirigiéndose directamente hacia Helena, con pasos medidos y respetuosos, su imponente figura acercándose a la casa. Sus ojos, que momentos antes habían mostrado la dureza del acero contra don Fernando, ahora brillaban con una calidez paternal, una dulzura que Helena nunca habría esperado de un jefe guerrero. Lo importante es que mi hijo ha encontrado a una mujer que lo ama por quien es realmente, no por lo que posee, no por su estatus o su riqueza, una mujer que vio su corazón. Nalnish se detuvo frente a Helena y, para sorpresa de todos los presentes, se inclinó en una reverencia profunda y ceremoniosa, un gesto de respeto que dejó a los hombres de don Fernando boquiabiertos. «Señora Morales», dijo, su voz resonando con una sinceridad inquebrantable. Su difunto esposo Manuel era conocido entre mi gente como un hombre de honor. Comerciaba honestamente con nosotros cuando otros buscaban engañarnos, cuando nos trataban como salvajes. Su memoria es venerada en nuestros campamentos, su nombre pronunciado con respeto. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por las mejillas de Helena al escuchar hablar de Manuel con tal respeto, con tal veneración de alguien tan inesperado. Durante 2 años, había llevado sola el peso de preservar su memoria, de mantener vivo su legado, sin saber que su bondad había trascendido las barreras culturales que otros consideraban infranqueables, llegando incluso al corazón de sus supuestos enemigos. Kai me ha contado toda la historia, continuó Nalnish, su voz resonando con una admiración genuina, una sinceridad que conmovió a Helena. ¿Cómo usted lo defendió cuando todo su pueblo se volvió contra él? ¿Cómo arriesgó su seguridad y reputación por proteger a un extraño que solo pedía la oportunidad de trabajar honestamente? Eso no es simplemente bondad, señora. Eso es verdadero valor, una virtud rara y preciosa. El jefe apache se volvió entonces hacia don Fernando y sus hombres, que permanecían agrupados como ovejas asustadas, bajo la vigilancia silenciosa y penetrante de los guerreros apaches, cada uno una sombra amenazante. Su expresión se endureció nuevamente al dirigirse a ellos, la calidez anterior reemplazada por una autoridad férrea. Durante generaciones, ustedes han tratado a mi pueblo como animales salvajes, han roto tratados sagrados, han robado nuestras tierras ancestrales, han matado a nuestros niños inocentes, han causado un sufrimiento incalculable. Pero esta mujer extraordinaria, Helena, nos ha demostrado que existen mexicanos honorables, continuó Nalnish, su voz resonando con una fuerza que no admitía objeciones. Personas capaces de ver más allá del color de la piel, más allá del prejuicio y el odio, hasta encontrar el alma humana. Ella es un faro de esperanza. Nalnish hizo una señal casi imperceptible con la mano, y varios guerreros aparecieron desde las sombras, llevando cofres de madera finamente tallada, cada uno una obra de arte. Los colocaron cuidadosamente en el suelo y los abrieron con una precisión ceremonial, revelando su deslumbrante contenido. El contenido de los cofres hizo que todos los presentes contuvieran el aliento en un asombro absoluto, sus ojos brillando con una incredulidad fascinada. Oro en barras perfectamente fundidas brillaba bajo la luz de la luna como pequeños soles capturados, un resplandor que cegaba los ojos de los ambiciosos. Plata labrada con diseños intrincados que hablaban
de siglos de maestría artesanal apache, de una tradición de belleza y habilidad, relucía con un brillo casi sobrenatural. Esmeraldas del tamaño de huevos de codorniz despedían destellos verdes que parecían contener la esencia misma de la vida, una profundidad que invitaba a la contemplación. Perlas perfectas brillaban como pequeñas lunas recién nacidas, cada una más valiosa que todo lo que la mayoría de estos hombres poseía en su vida entera. Esta es la dote que ofrezco por la mano de la señora Morales para mi hijo, anunció Nalnish, con un orgullo ceremonial que resonó en toda la noche, un desafío a la percepción de su pueblo. Más riqueza de la que sus ojos mexicanos han contemplado jamás, una fortuna que los hará temblar. Don Fernando miraba los tesoros desplegados ante él con una expresión que mezclaba avaricia, terror y una comprensión creciente de la magnitud de su error catastrófico. No solo había antagonizado al apache más poderoso de toda la región, un hombre con recursos ilimitados. Había intentado destruir la unión sagrada entre un jefe tribal y la mujer que había conquistado su corazón, una afrenta imperdonable. Pero hay mucho más que deben saber, continuó Nalnish, disfrutando claramente del impacto devastador de cada revelación, de cada palabra que desvelaba la verdad. Las tierras de la señora Morales, este rancho que ustedes consideran tan insignificante, se asienta directamente sobre las vetas de plata más ricas que nuestros expertos mineros han descubierto en un siglo. Su valor real supera todo lo que don Fernando posee, multiplicado por 20. Ella es dueña de una fortuna incalculable. El hombre que había amenazado a Elena con tanta arrogancia minutos antes, el que se había pavoneado con prepotencia, ahora parecía haberse encogido físicamente, convirtiéndose en una sombra patética de sí mismo, su figura disminuida y humillada. Su poder e influencia, que antes parecían inquebrantables, se revelaban ahora como ilusiones huecas ante la verdadera riqueza y autoridad que Nalnish manejaba con la naturalidad de quien había nacido para gobernar, para liderar. Pero toda esta riqueza material es secundaria, intervino Kai, acercándose a Elena y tomando sus manos con una ternura infinita, sus ojos llenos de un amor que trascendía lo material. La verdadera fortuna no reside en oro ni plata, sino en encontrar a alguien que ama tu alma más profundamente que tus posesiones, alguien que ve más allá de lo superficial. Nalnish sonrió con un orgullo paternal que transformó completamente su rostro severo, suavizando sus rasgos. Precisamente por eso sé que mi hijo será un gran jefe cuando llegue el momento, dijo, su voz llena de convicción. Ha aprendido la lección más importante, que el poder verdadero emana del respeto ganado, nunca del miedo impuesto, nunca de la tiranía. El jefe apache se dirigió una vez más a don Fernando con una autoridad que no admitía discusión, su voz resonando con una resolución inquebrantable. Tienen exactamente 2 opciones ante ustedes. Pueden marcharse ahora mismo y vivir en paz absoluta, respetando a la nueva familia que se formará esta noche sagrada. O pueden persistir en su hostilidad ignorante y enfrentar las consecuencias inevitables de haber declarado la guerra a todas las tribus apache unidas bajo mi liderazgo. La elección es suya y las consecuencias serán definitivas. La amenaza no era vana ni exagerada. Todos sabían que Nalnish controlaba no solo su propia tribu, sino una confederación de bandas apache que se extendía por miles de kilómetros, una fuerza formidable e invencible. Declararle la guerra significaba condenar a muerte a toda la región, sumir a Sonora en un conflicto sangriento y sin fin. No había discusión posible ni espacio para negociación. La palabra de Nalnish era ley.
Don Fernando y sus hombres se retiraron en silencio sepulcral, sus rostros pálidos y sus cuerpos encogidos, derrotados no por la violencia brutal, sino por la revelación abrumadora de su propia insignificancia ante fuerzas que nunca habían comprendido realmente, poderes que los superaban en todo sentido. Su retirada fue la de hombres que habían descubierto que eran meros peones en un juego jugado por reyes. Una lección de humildad forzada. 3 semanas después, bajo la misma luna llena que Kai había prometido solemnemente a Helena, se celebró la boda más extraordinaria que la región había presenciado en su historia completa. El padre Joaquín, un sacerdote de visión y coraje, demostró ser el único con suficiente valor y entendimiento para oficiar una ceremonia que uniera a un jefe apache y una viuda mexicana. En una celebración que desafiaba las convenciones, el padre combinó tradiciones cristianas milenarias con rituales apache ancestrales, creando una unión sagrada de 2 mundos que antes habían sido enemigos acérrimos, un milagro de reconciliación. Helena vestía un traje de novia confeccionado con las sedas más exquisitas que el oro apache podía comprar en las ciudades más lejanas, un testimonio de su nueva riqueza. Pero prominentemente lucía el collar de esmeraldas que había pertenecido a la madre de Kai, un símbolo visible de su aceptación en la familia tribal, una conexión con el linaje de su amado. Kai, a su vez, vestía ropas ceremoniales que proclamaban inequívocamente su alto estatus de jefe heredero, un líder entre su gente. Sin embargo, en sus manos, llevaba con orgullo la pequeña figura de madera que había tallado en las noches solitarias, la mujer protegiendo su hogar, un símbolo eterno de lo que Helena representaba para su alma, su fuerza, su refugio. Los invitados incluían no solamente guerreros apaches, orgullosos y solemnes, y algunos vecinos valientes del pueblo que se atrevieron a desafiar el prejuicio. También había comerciantes prósperos de ciudades distantes que habían viajado días enteros para presenciar esta unión histórica, atraídos por la magnitud del evento. El padre Joaquín había enviado cartas detalladas a otros sacerdotes de la región, describiendo la ceremonia como un milagro genuino de reconciliación entre pueblos que parecían destinados a la enemistad eterna, un testimonio de la paz que era posible. Cuando llegó el momento sagrado de los votos matrimoniales, Kai habló con una voz clara y resonante, tanto en apache como en español, asegurándose de que todos los presentes, sin importar su origen, comprendieran completamente sus palabras, la profundidad de su compromiso. Helena comenzó, sus ojos fijos en los de ella. Tú me salvaste mucho antes de saber quién era realmente. Me diste trabajo honesto cuando tenía hambre, cuando vagaba sin propósito. Me defendiste valientemente cuando tenía enemigos, cuando el mundo me rechazaba. Me amaste incondicionalmente cuando mi corazón cargaba dolor, cuando mi alma estaba rota. No solo reparaste el techo de tu quesería, Helena, tú reparaste completamente mi alma destrozada. Me diste una razón para vivir, una razón para creer en la bondad. Helena respondió con una voz clara y firme que resonó en toda la ceremonia y llegó hasta los corazones de cada persona presente. Sus palabras, un eco de su amor. Kai, dijo, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Llegaste a mi vida precisamente cuando todo parecía perdido para siempre, cuando la desesperación me consumía. Me devolviste la esperanza que creía muerta, la fe en un futuro. Me enseñaste que el amor verdadero trasciende todas las fronteras imaginables, que no hay barreras que puedan contenerlo. Prometo caminar contigo orgullosamente en ambos mundos, servir como puente de entendimiento entre nuestros pueblos, uniendo lo que antes estaba dividido,
y te prometo amarte más allá de esta vida, hasta la eternidad misma. 5 años después de aquella noche transformadora, el rancho La Esperanza se había metamorfoseado en una próspera hacienda, un centro neurálgico de comercio pacífico que florecía entre mexicanos y apaches, un testimonio viviente de la coexistencia. Elena y Kai habían sido bendecidos con 3 hijos hermosos, cada uno un milagro de la unión de 2 mundos. Hablaban ambos idiomas con una fluidez perfecta, sirviendo naturalmente como embajadores vivientes entre las 2 culturas antes enfrentadas, puentes de entendimiento y amor. Don Fernando, completamente humillado por los eventos de aquella noche reveladora, había vendido apresuradamente todas sus propiedades y se había mudado en silencio a la Ciudad de México, donde nadie conocía su vergonzosa historia ni su derrota. Sus tierras, antaño símbolos de su poder y avaricia, fueron adquiridas por comerciantes visionarios que preferían la prosperidad duradera de la paz al orgullo destructivo de la guerra, invirtiendo en un futuro de coexistencia. En las tardes doradas de Sonora, cuando el sol pintaba las montañas con tonos de oro y carmesí, creando un espectáculo de colores, Elena solía sentarse en el porche de su casa completamente renovada, un hogar que reflejaba su nueva vida. Contemplaba las cumbres majestuosas donde había comenzado su historia de amor imposible, un amor que había desafiado todas las probabilidades. Sus hijos jugaban alegremente en el jardín floreciente, sus risas llenando el aire, mientras Kai trabajaba en sus proyectos de construcción, ahora reconocido como el arquitecto más respetado de la región. Era famoso por combinar ingeniosamente técnicas apache ancestrales con necesidades mexicanas modernas, creando estructuras que eran tanto funcionales como bellas. ¿Alguna vez te detienes a imaginar cómo habría sido tu vida si yo no hubiera llegado a pedir trabajo aquel día fatídico? Le preguntó Kai a Elena una tarde dorada, sentándose junto a ella en el banco que había construido especialmente para estos momentos de contemplación compartida, su mano buscando la de ella. Elena sonrió con una serenidad profunda que irradiaba felicidad genuina, observando a su familia próspera y completamente feliz, jugando en el jardín que antes había sido solo un sueño distante, una fantasía inalcanzable. «No necesito imaginarlo», respondió Elena con una certeza absoluta, sus ojos brillando con un amor profundo. «Esta es exactamente la vida que el destino tenía preparada para mí. El techo que reparaste no fue solamente el de mi quesería, Kai. Fue el techo protector de mi corazón destrozado, el que me devolvió la esperanza». Kai tomó su mano con la ternura de siempre, contemplando el collar de esmeraldas que ella llevaba orgullosamente todos los días como símbolo de su amor eterno, un vínculo inquebrantable. «Y el trabajo que me diste no consistió meramente en reparar tejas rotas, Elena. Fue reparar completamente mi fe perdida en que 2 mundos aparentemente diferentes pueden fusionarse en uno solo cuando se construyen sobre los cimientos inquebrantables del amor verdadero». Sus 3 hijos corrieron hacia ellos, gritando en una feliz mezcla de español y apache, símbolos vivientes y respirantes de que el amor auténtico no solamente puede superar las diferencias más profundas, sino que puede crear algo hermoso, nuevo y completamente extraordinario a partir de esas mismas diferencias que otros consideran imposibles de reconciliar. La historia de Elena y Kai se convirtió en leyenda viva, contada de generación en generación como prueba irrefutable de que el destino a veces se disfraza de desesperación total, que la riqueza verdadera se mide exclusivamente en actos desinteresados de bondad y que el amor, construido sobre cimientos de respeto mutuo y comprensión genuina, puede resistir victoriosamente cualquier tormenta que la vida pueda desatar. Y así, en los vastos llanos de Sonora,
La historia de un apache constructor y una viuda valiente resonó por siempre, un eco eterno de que el verdadero tesoro reside en los lazos del corazón.